Bueno, vamos a entregarle este tiempito al Señor, que sea Él preparando nuestro corazón a través de su Santo Espíritu. Amado Dios, te queremos dar gracias en este día. Gracias por traernos con bien a este lugar, por permitirnos conectarnos de algún lugar, Señor, tal vez a la distancia, pero nuestro corazón siempre buscando, Señor, de tu palabra, buscando, Dios Todopoderoso, de tu presencia, reconociendo nuestra gran necesidad. Ahorita queremos pedir, Señor, que a través de tu palabra seas tú animando nuestros corazones, que seas guiándonos, que seas tú formando nuestro carácter para ser esas personas que tú quieres que seamos, Dios. Solamente tú sabes cómo hemos venido a este lugar y te pedimos que a través de tu Santo Espíritu seas tú impactando nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que podamos ver cuán hermosa es tu palabra, Señor, cuán deleitosa es para nuestro paladar, Señor, y la bendición que es, Señor, poderla meditar y escuchar constantemente. Señor, te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en esta mañana, mis queridos, tenemos el privilegio y la bendición de seguir leyendo y meditando un pasaje de la Biblia que lo vamos a encontrar en el capítulo 5 de Mateo. Y es hermoso ver cómo cada semana tenemos una verdad más, ¿verdad?, que Dios nos va dando para ampliar más nuestro conocimiento sobre Él. Y es lo que nos lleva a nosotros constantemente, ¿cierto? A meditar, a escuchar y a tener ese impacto en nuestras vidas. La palabra de Dios, cuando la recibimos tú y yo semana tras semana, empieza a tener un impacto en nuestros corazones y es lo que quisiera que meditáramos en el día de hoy. Y para eso entonces vamos a ir al capítulo 5 de Mateo. Y en el día de hoy vamos a ver el versículo 1 y el versículo 2 para ir empezando eh, una serie linda que estamos preparando sobre el Sermón del Monte. Pero antes de empezar y profundizar en el Sermón del Monte, quisiera que viéramos estos primeros versículos, que es como ese abreboca de lo que Jesús iba a compartir a las personitas que le estaban escuchando en ese momento. Entonces dice en el versículo 1 y el versículo 2. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo la boca les enseñaba diciendo, bienaventurados. Vamos a leer hasta ahí. Bueno, viendo a la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados. Este pasaje es importante y es hermoso, mi querida familia, porque es la primera vez en la Biblia que vemos un sermón. Es la primera vez en la Biblia que vemos un mensaje predicado por Jesús mismo. Y al ser el primer sermón o al ser el primer mensaje que Jesús comparte, debería cautivarnos y debería recibir toda nuestra atención. Y qué bendiciones en el día de hoy poder decir y poder, bueno, darle las gracias al Señor que podemos leer lo que algún día salió de la boca de nuestro Salvador, lo que salió de la boca de algún día del mejor predicador de toda la historia, Jesús. Y estas palabras nos permiten ver la entrada de ese mensaje que él empezó a compartir. Y qué bonito que hoy pudiéramos meditar entonces en aquellas palabras que salen con dulzura, que salen con atención, y no solamente las palabras, sino las acciones de Jesús junto antes de que él empezara a compartir semejantes ríos de verdad a todos sus discípulos. Hasta el día de hoy, el Sermón del Monte ha sido uno de los mensajes más profundos y más impactantes, no solamente para las personas de esa época, sino para nosotros en el día de hoy. ¿Cuántas prédicas no se sacan de un solo mensaje que Jesús dio en un solo momento? Fue el mejor mensaje, la mejor prédica que se dio en toda la historia. Y hoy tú y yo tenemos la gran bendición de poder meditar en las palabras y en las acciones de Jesús cuando Él empezó a compartir toda esta maravillosa verdad. A manera de contexto, recordamos que muchas personas habían empezado a seguir a Jesús, ¿sí se acuerdan? Él llegó, Él les predicó, dijo, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Y dice que muchas personas de Judea, que muchas personas de las regiones de Decápolis, de Galilea, empezaban a seguirlo. Entonces Él tenía muchos seguidores. Personas de diferentes lugares, ellos estaban atentos a escuchar la palabra del Señor. Y la Biblia nos dice aquí en el versículo 1 del capítulo 5, dice que Jesús los vio y él actuó inmediatamente. Sí, los vio y subió al monte y se sentó. Ya después en otro momento profundizaremos sobre lo que todo esto significa a manera de enseñanza. Pero lo que quiero que veamos es que Jesús no se quedó quieto, sino que Él actuó inmediatamente. Dice que los vio y fue a hacer algo. Él quería enseñarles la palabra. Jesús, viendo a esta gran multitud, Él fue motivado por amor a hablar a la necesidad de cada una de estas personas que lo estaban escuchando y lo estaban siguiendo. Él fue movido a compartirles la verdad. Él fue motivado a guiarlos y a llevarlos a entender un estilo de vida
de un representante del reino de los cielos aquí en la tierra. Él les estaba tratando de enseñar cómo debería comportarse un cristiano, en nuestras palabras, en el día de hoy. Y ahorita más adelante vamos a profundizar en este punto. Pero antes de seguir adelante, yo quisiera que nos enfocáramos en lo que Jesús estaba viendo en las personas que lo estaban siguiendo. Creo que hemos visto a lo largo de la Biblia, e incluso se ve en el día de hoy, cómo muchas personas siguen a Jesús por curiosidad. En esa época muchos tal vez por curiosidad lo seguían, qué es lo que dice, qué es lo que hará este Señor, ¿verdad? Otras personas habían experimentado su poder, habían llegado a experimentar sus milagros y lo seguían precisamente por eso. Muchas personas seguían a Jesús buscando sanidad y buscando ¿qué? Milagritos, y estaba buscando su milagrito la persona y solamente por eso seguía a Jesús. Pero Jesús sabía que nada de eso era la mayor necesidad del pueblo. Incluso antes de predicarles este maravilloso sermón del monte, Jesús ya había hecho sanidades. Antes de predicarles todo eso, Jesús ¿qué había hecho? Ya había hecho milagros en muchos lugares. Y aún en medio de todo eso, él sabía que todavía existía un gran vacío en el corazón de las personas. Así que cuando Jesús ve a este gran número de personas, él se ponía triste. Él decía que él se compadecía con ellos de ver la gran necesidad que tenían. O sea, aún después de que les da sanidad, aún después de que hace gran milagro, después de que les provee, después de que hace lo imposible, ellos todavía estaban como vacíos por dentro y Jesús veía esa necesidad. Y él se compadecía y los veía con tristeza porque él se daba cuenta que había algo que necesitaba ser llenado en sus vidas. Y él decía más adelante en Lucas que los veía como ovejas sin pastor. En otras palabras, él los veía como ovejitas vulnerables. Todas estas personas que lo estaban siguiendo a él los veía a ellos como ovejas que sin atención, como que nadie las cuidaba, nadie las atendía. Él veía a todas estas personas y las veía como ovejas sin ser alimentadas. Y él se compadecía de eso. Él las veía y las veía como ovejas sin pastor. Y por eso nuestro amado Jesús, al ver la condición de estas personas que se encontraban, él decide actuar de inmediato. Y muchos yo sé que podrían cuestionar sus acciones de ir a un monte y abrir su boca y simplemente enseñarles o predicar algunas cosas. ¿Cuántos en el día de hoy no critican y señalan o señalarían a Jesús por no seguir sanando enfermos, por no seguir haciendo milagros en lugar de predicar un mensaje? ¿Cuántos en el día de hoy no señalan a la iglesia a decir, ¿y por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen a lo otro para ayudar a los demás en vez de pararse a predicar un mensaje? Es lo mismo que pudo haber pasado en la época de Jesús. ¿Cuántas personas tal vez no señalando y decir, ¿y por qué mejor no sigue sanando? ¿Y por qué mejor no sigue haciendo milagros? ¿Y por qué mejor no sigue haciendo todas estas cosas que nos hacen sentir que estamos solucionando nuestros problemas? En lugar de ponerse a predicar en un monte alto, ¿por qué no lo haces? Y Jesús entendía que había algo más importante que una sanidad física. Jesús sabía que había algo más importante que un milagro material y era la verdad. La palabra de Dios estaba completamente ausente en el corazón de las personas que lo estaban rodeando. Y muchos en el día de hoy tampoco le dan atención e importancia a escuchar y ser instruidos por la verdad de Dios. Tal vez muchos en el día de hoy dicen que conocen a Jesús, pero se quedan solamente buscando ¿qué? La bendición material, se quedan buscando solamente la sanidad física, que eso no dura hasta la eternidad. Tal vez a uno el Señor milagrosamente lo puede sanar y hemos visto como muchas veces ha sanado a personitas del ministerio, pero después el cuerpo se sigue ¿qué? ¿Cómo es que dice? Se siguen achacando, el cuerpo se sigue envejeciendo, ¿sí? El cuerpo se sigue dañando, es la naturaleza de la cual tú y yo estamos viviendo en el día de nuestros cuerpos. O sea que una sanidad, una bendición material, eso no va a durar por toda la eternidad. Y Jesús, aunque sabía que esas eran bendiciones importantes, no estoy diciendo que no es importante, pero no son lo más importante. Y Jesús también entendía esa realidad y era lo que le estaba tratando de transmitir a sus seguidores. Yo sé que ustedes quieren que lo sane, yo sé que ustedes quieren que siga haciendo milagros y lo puedo hacer, pero no es lo más importante en el momento de hoy. No es lo más importante. Y en lugar de ponerse a debatir con ellos, a conversar, Jesús simplemente ¿qué hace? Él abre su boca y empieza a proclamar la verdad, como ríos de agua viva, de manera imparable. Uno pasa el capítulo 5, 6, 7, 8, 9 y uno dice, Señor, pero ¿cómo pudiste predicar cuán majestuoso río de verdad en un momento? Ríos de verdad que eran refrescantes al corazón de las personas que estaban ahí escuchándolo pendientes, proclamando sin temor alguno la verdad de su Padre.
Él lo hizo cuando nadie más se preocupaba por el interior de las personas. Jesús lo hace y lo demuestra no solamente a través de sus palabras, sino de sus acciones. Él fue a un monte alto y él se sentó, es decir, él fue a un lugar donde pudiera ser no solamente visto, sino que cuando él hablara, que se fuera, ¿verdad? Que su boca... No. Él se fue a un lugar donde lo podían ver, a un lugar donde realmente él podía ser... dame un segundito. Okay. Él se fue a un lugar donde su voz iba a ser proyectada. En ese momento, escuchar a una persona de autoridad era una persona que se sentaba a enseñar. En el día de hoy pues hay un púlpito y ahí está de pie enfrente de las personas, pero en esa época la persona que enseñaba un mensaje se sentaba y todos se sentaban a su alrededor o se ponían de pie a su alrededor para escuchar esta enseñanza. Y Jesús lo hace de una manera demostrando el compromiso que tenía de compartir su verdad. Y él sabía que necesitaba llenar el corazón de cada una de estas personitas con esa agua de verdad, porque si no iban a ser como esas ramas de trigo que se iban a ir secando poco a poco. Y Jesús se da cuenta de la desesperada necesidad que ellos tenían, buscando sanidad, buscando milagros, buscando algo, pero por dentro cada vez más se iban secando y se iban secando. Y Jesús viene a hacer lo imposible, Jesús viene a rescatarlos, Jesús viene a hacer algo más maravilloso y es darles una cantidad muy pero muy generosa de agua de vida para que llenara sus corazones, para que todos estos seguidores realmente recibieran esa agua de esperanza, de verdad, de salvación. Y de una manera majestuosa Jesús presentaba la verdad. Él la expandía y la exponía de una manera maravillosa, buscando que todas las personas pudieran escuchar este mensaje. No se detuvo. Yo me imagino cómo hubiera sido ese momento. Y uno puede meditar y decir, wow, qué maravillosa prédica compartieron en la iglesia hoy, o en tal lugar, o en el estadio cuando hicieron el evento gigante. Y ninguna de esas se va a comparar con las sencillas palabras que Jesús empezó a proclamar en el Sermón del Monte. Yo les pregunto a ustedes a ver si quisieran imaginarse alguna tarea, alguna labor que a ustedes les guste hacer. ¿Qué es lo que más les gusta hacer? ¿Verdad? Pienso que todos aquí reunidos tenemos algo que disfrutamos hacer, que nos alegra poder ejercer cierta labor o hacer cierta actividad que nos gusta, ¿sí? Nos llena. Por ejemplo, a que le gusta cocinar, ¿por qué le gusta cocinar? Porque se alegra una persona que cocina cuando puede ejercerlo. Claro, vienen personas, vienen los invitados a su casa y es una oportunidad más de ¿qué? De poder emplear esas habilidades que tiene. Y a mí me cuesta imaginarme el gran gozo que tenía Jesús en ese momento de ver a toda esa cantidad de personas sedientas por la palabra de verdad y acercarse a Él. Uno cuando le gusta cocinar, uno se emociona, ¿cierto? Le da gozo decir, mire toda la gente que está viniendo para comer. Quieren probar lo que sea que uno cocine. Y el gozo del Señor Jesús, multiplique eso por 1,000,000 y más. Y el gozo que Él tenía de decir, mire toda esta gente que está viniendo, que están sedientas y quieren escuchar la verdad que sale de la boca del Señor. Era el momento perfecto para ejercer tan maravillosa tarea de compartir la verdad, y Jesús no desperdicia un segundo y automáticamente empieza Él a predicarles en gran manera. Y ese es el mismo gozo de todos los predicadores en el día de hoy, de poder ver a un pueblo que anhela escuchar la verdad de Dios, que anhela ver un pueblo que se reúne en la iglesia para escuchar la proclamación de la verdad. Y Jesús predicando en el Sermón del Monte estas bienaventuranzas nos da una clara imagen del corazón, no solamente del que está de pie aquí compartiendo, sino también del corazón de los que están allí sentados recibiendo la palabra de verdad. Este grupo de personas, mi querida familia, ya había escuchado el mensaje del arrepentimiento. Ya ellos habían entendido que tenían que cambiar ciertos estilos de vida y acercarse más al Señor para recibir verdaderamente el reino de Dios. Eran un grupo de personas que como que abrieron sus ojos por primera vez y empezaron a poner su fe en el Señor. Y su interior empezaba como a pensar y a meditar y a entender que todavía les faltaba mucho por conocer. Creo que es lo mismo que nos pasa a nosotros en el día de hoy. Si tú quisieras meditar en el momento que recibiste a Cristo por primera vez, cuando empezaste tu vida cristiana, creo que tú decías, wow, estoy emocionado, quiero seguir al Señor, mi fe está puesta en Él, me ha perdonado, me ha salvado.
Pero con el pasar de los años, como que uno dice, Señor, todavía me falta mucho por conocer de tu plan, de tu obra, de tu carácter, de tu persona. Todavía me falta aprender tanto. Y cada vez que uno empieza a escuchar la palabra del Señor, cada vez que uno empieza a buscar su verdad, eso empieza a llenar ese vacío en nuestro corazón. Tú y yo entendemos que nos falta mucho por aprender. Y la palabra de Dios, proclamada semana tras semana o a través de nuestro estudio personal, es lo que realmente empieza a llenar esos vacíos en nuestro corazón. Porque la vida cristiana no es solamente arrepentirse y ya. No, yo me arrepiento del pecado y después sigo mi día a día como de costumbre. Bueno, ya no fumo, ya no tomo, ya no hago esto, ya no hago lo otro. Pero igual no me estoy llenando de la palabra del Señor. Y esa no es la vida cristiana. Muchos piensan que la vida cristiana es solamente decir yo me arrepiento de lo que he hecho y no lo vuelvo a hacer. Y eso está bien. Pero no hay un desarrollo o formación en su carácter, sino que seguían viviendo antes, pero sin hacer ciertas acciones que eran pecaminosas. Y muchos estaban así en esa época. Y Jesús, a través de este gran mensaje, Él les empieza a mostrar a ellos que hay una mejor manera de vivir, una manera de vivir como para Dios, una manera de vivir como un representante del reino de los cielos aquí en la tierra. Y si Dios lo permite, la próxima semana vamos a hablar un poquito más de las bienaventuranzas. Pero hoy de manera general es importante entender que Jesús les está hablando a ellos del principio o de un estado que es una gran bendición. Cuando habla de bienaventurados, es una bendición única. La palabra literalmente significa estar plenamente satisfecho. O sea que Jesús nos está, cuando empecemos a meditar en el resto de las bienaventuranzas, a través de cada una de ellas, Jesús está mostrando que sí se puede vivir plenamente satisfecho, es decir, que no me hace falta absolutamente nada cuando vivo como para Dios. En otras palabras, no me hace falta nada cuando vivo como para Él, cuando estoy con Él. No me hace falta absolutamente nada cuando soy instruido constantemente por la palabra de Dios. No me falta nada cuando su palabra de verdad llena constantemente mi mente y mi corazón. Ese grupo de personas, mi querida familia, aunque tenía acceso al reino de Dios, aunque ya eran salvos porque decía que se habían arrepentido, ¿verdad? Y seguían y proclamaban al Señor como su Salvador, mientras estaban aquí en la tierra, estaban desorientados. Eran como ovejas sin pastor. El Señor las veía y las miraba con compasión. Y Jesús, por medio de su mensaje, Él no solamente les está reafirmando la esperanza de que ya son partes o son miembros del reino de Dios. Él está hablando a un grupo de personas que Él está diciendo, o sea, se supone que ahora ustedes deben vivir de esta manera. O sea, les está recordando la esperanza de que tienen que ser miembros del reino de Dios, pero también les describe y les enseña cómo es ese estilo de vida, cómo vive el verdadero seguidor de Cristo para ser bienaventurados. ¿Cómo vive el verdadero seguidor de Cristo? ¿Cuál es ese estilo de vida que me lleva a mí a realmente estar plenamente satisfecho? Y Jesús empieza palabra por palabra a guiarles y a enseñarles en esta realidad. Él les muestra la manera y el porqué de mantenerse fieles a Él, y también les muestra los valores del reino de Dios en un mundo que es imperfecto. El mundo que está cubierto de tinieblas y maldad, como hablábamos hace unas semanas. Y Jesús, aún en medio de ese mundo, Él proclama grandes verdades que llevan a las personas a vivir como para Dios y estar plenamente satisfechos de decir, Señor, no me falta nada porque estoy contigo, no me falta nada porque tu palabra de verdad llena mi mente y mi corazón y me lleva a vivir de una manera de bendición, Señor. Y es lo que Jesús hizo en ese momento. Jesús se tomó el tiempo para explicarles, Jesús se tomó el tiempo para animarles a vivir de una manera que represente el reino de Dios aquí en la tierra. Ese es uno de los puntos principales del Evangelio de Mateo, el reino de Dios. Y Jesús, a través de este sermón, reafirma la idea que Mateo estaba tratando de compartir, el reino de Dios, cómo estamos viviendo para el reino de Dios. Y las palabras de Cristo Jesús aquí nos muestran que hay una gran necesidad por su palabra de verdad para aprender a vivir realmente como para Él. Jesús, por medio de sus palabras, le muestra a este grupo de personas cómo debe ser un corazón que realmente está apasionado por Él y un corazón que está siendo transformado por el mensaje del Evangelio semana tras semana. Y en el día de hoy, mi querida familia, la iglesia tiene un llamado y es el mismo. Así como ese grupo de personas
quienes hemos recibido de Cristo Jesús en nuestro corazón y proclamamos, ¿verdad?, con nuestra boca que Él es nuestro Señor y Salvador, lo creemos y que tenemos una esperanza, que vamos a pasar una eternidad disfrutando con Él, también tenemos que aprender a vivir como para el reino de Dios mientras estamos aquí en la tierra, como embajadores del reino del cielo. Mientras estamos aquí en la tierra, mi querida familia, la palabra de verdad necesita seguir llenando nuestros corazones. La palabra de verdad necesita seguir transformando nuestras vidas. Porque si no está impactando nuestro corazón y solamente se queda aquí, no estamos haciendo nada. Necesita impactar nuestro corazón. Y así como Jesús vio a la gran multitud y vio su necesidad, tú y yo en el día de hoy estamos con una gran necesidad de la verdad de Dios. Estamos en el día de hoy hambrientos de la palabra de Dios, buscando guía, buscando ánimo. Para eso venimos a este lugar. Señor, yo necesito de tu guía. Yo necesito de tu ánimo. Yo necesito de tu verdad. Estoy hambriento, estoy sediento y no lo puedo encontrar en ningún otro sitio. Señor, yo necesito y quiero seguir perseverando en ser un representante de tu reino aquí en la tierra, donde sea que tú me mandes. Yo quiero, Señor, pero necesito de tu palabra. Necesito de tu verdad. Y es ahí donde realmente se empieza a cumplir las palabras del profeta Amos en el capítulo 8:11, cuando dice que iba a haber hambre por la palabra de Dios en el pueblo. Y en el día de hoy también se sigue viendo cómo hay tanta hambre por la verdad del Señor en muchos lugares, en nuestros corazones. Y como hijos de Dios, tú y yo hoy necesitamos reconocer la gran necesidad que tenemos. Es una necesidad. Es una necesidad. ¿Será que uno come una sola vez a la semana? ¿O cuántas veces come uno? Alguien hacía una enseñanza similar sobre la fortaleza física. ¿Y cuántas veces uno va al gimnasio si quiere ejercitarse bien? Uno no va solamente una vez a la semana. Tiene que ir constantemente para ejercitarse, ¿verdad? Espiritualmente lo mismo. Alimentarse en la palabra de Dios o alimentarse en la verdad también es lo mismo. Si uno solamente come una vez a la semana, ¿qué pasa? Se desnutre, anda débil, anda sin fuerzas, ¿sí o no? Se empieza a enfermar. Y tú y yo necesitamos llenarnos constantemente de esa palabra de Dios que sí llena nuestro corazón y nuestra mente, que nos mantiene vivos, que nos mantiene firmes, que nos mantiene afiladitos constantemente para defender nuestra fe, que nos guía para poder ser fieles a la gran responsabilidad que se nos ha dado de representar el reino de Dios aquí en la tierra. Es un privilegio y una responsabilidad poder ser esos representantes de Dios aquí en la tierra, de poder ser esa luz y esa sal en el mundo. Y aún como seres humanos sé que muchas veces fallamos. Aún como seres humanos sé que esa labor o esa tarea que tenemos, en algunos momentos vamos a fallar. Y aún así, Dios sigue siendo fiel. Aún así Dios sigue siendo misericordioso y a través de su palabra nos corrige, nos encamina con el propósito y la convicción de darle siempre la gloria a Él. Pero hoy tenemos hambre por la exposición pública de las verdades de Dios. Hay hambre y necesitamos alimentar esa necesidad de las personas. Tal vez no en este lugar, pero cuando tú sales a las calles y hemos podido ver últimamente que hay hambre en las personas, que hay una necesidad de decir, sí, yo necesito del Señor. Yo lo he escuchado, yo me acuerdo algo de Él. Y en el día de hoy hay una gran necesidad, hay un hambre por una predicación pública de que se comparta la verdad de Dios. Tal vez no con grandes multitudes, así sea una sola persona que tú puedas compartirle la verdad del Señor, estás ejerciendo esa tarea a cabalidad. Pero es necesario, mi querida familia, que tú y yo nos mantengamos aferrados a la palabra de Dios. Por eso es necesario para nosotros la predicación constante como familia espiritual, para ir formándonos también. No solamente para recordar la obra de Cristo en la cruz, sino también para ser instruidos de cómo pensar y de cómo actuar de una manera que se asemeje a la verdad que está escrita en la Biblia. Amar a Dios de pensamiento y de obra es lo que me lleva a mí a actuar para la gloria del Señor. Pero todo necesita empezar en quién es Dios para mí, por qué lo amo y por qué quiero actuar de cierta manera.
y nos lleva a nosotros a examinar nuestros pensamientos y nuestras acciones, que se tengan que alinear a la verdad de Dios para darle la gloria solamente a Él. Tú y yo necesitamos escuchar la palabra de verdad en medio de un mundo que nos está llenando de engaños constantemente. Un mundo que busca distraernos todos los días. Y la palabra de Dios es la que nos mantiene ahí, pegaditos, pegaditos. ¿Cuántas noticias uno no escucha todos los días y uno se empieza ahí como a distraer de lo que realmente es importante? Y el Señor nos viene a rearguir semana tras semana a través de sus verdades y decir, yo soy lo más importante. Cristo Jesús es tu Salvador. Él es tu confianza, Él es tu roca, Él es tu fortaleza, Él es tu alto refugio. Él es tu esperanza. Y ahí deberían estar puestos nuestros ojos siempre. Pero este mundo nos engaña y nos distrae. Por eso tú y yo necesitamos la palabra de verdad constantemente. La necesitamos para que sea ese panal de miel que deleita nuestro paladar, que endulza nuestras vidas con sus hermosas promesas y bendiciones en medio de un mundo amargo en el que tú y yo vivimos. ¿Cuántas veces uno nos llega a la casa amargado, frustrado con todo lo que ha escuchado, con todo lo que le han dicho, con todo lo que ha vivido en el mundo? Y la palabra de Dios está ahí, la palabra de verdad está lista, como ese esa dulce miel, ese panal que está listo para que tú puedas endulzar tu vida nuevamente con sus promesas de ánimo, con sus bendiciones, con la esperanza que te recuerda. Esa es la palabra de verdad que ese grupo de personas necesitaba y Jesús la estaba compartiendo. Esa es la necesidad que tenemos en el día de hoy y es la que buscamos a través de su palabra de verdad. Es la que se proclama semana tras semana, es la que tú encuentras en tu estudio personal de la Biblia. Tú y yo necesitamos escuchar la verdad que nos revela cada vez más el carácter de nuestro buen Dios. ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no es a través de su palabra? ¿Cómo no vamos a conocer a Dios si no es conociendo el carácter de Jesús? Jesús es el que nos muestra y nos enseña cómo es el Padre. Y si tú no conoces el carácter de Jesús, ¿cómo vas a conocer a Dios? ¿Y cómo vas a vivir y amar a Dios si no conoces el carácter de Dios? En medio de un mundo que está constantemente buscando opacar el brillo de su gloria y negar su grandeza. La palabra de Dios exalta la grandeza de Dios, abre nuestros ojos a su gloria y nos muestra su fidelidad y su carácter amoroso y bondadoso. Es la palabra de verdad proclamada a nuestros corazones semana tras semana, la que realmente nos ayuda a entender que el gozo y el deleite de ser bienaventurado es algo que podemos disfrutar en el día de hoy. ¿Cuántos cristianos en el día de hoy no están así todos tan valientes? Dicen, no, el gozo va a ser en el cielo, el deleite va a ser en el cielo. Aquí en la tierra eso es dolor y sufrimiento y no, eso no hay esperanza mientras estamos aquí en la tierra. Toca es esperar que el Señor venga pronto. Y como cristianos, claro, nuestro anhelo es que el Señor venga pronto, pero también tenemos que entender que aún en medio de los sufrimientos y las dificultades en el día de hoy, también podemos gozarnos y deleitarnos, es decir, podemos ser bienaventurados mientras estemos aquí en la tierra. Que cuando lleguemos al cielo va a ser completamente aumentado, claro que sí, pero mientras estamos aquí en la tierra también se puede disfrutar de ese maravilloso deleite y de ese gozo a través de la predicación de la palabra del Señor, de disfrutar sus verdades constantemente. ¿Por qué venimos nosotros semana tras semana a este lugar? Si no es para fortalecernos en el conocimiento de la palabra de Dios, para entender la unidad que tiene, cómo forma eso nuestras vidas. Venimos aquí para poderla entender más. Venimos aquí para que la palabra de Dios tenga mayor peso en nuestras vidas y siga renovando y siga transformando nuestro corazón. Y si piensas un momento en la persona que tú eras antes de conocer a Jesús, si piensas en la persona que eras y la persona que eres ahora después de Jesús, uno puede decir sí hubo un gran cambio en mi vida. Pero lo que empezó a generar o a aumentar ese cambio, ¿qué fue? La palabra de verdad. Porque constantemente estabas volviendo a buscar y a buscar y a buscar de esa agua, de esos ríos de verdad que el Señor quería compartir a tu vida. Y entre más te refrescabas en su agua de verdad, entre más endulzabas tu vida, ese panal de miel delicioso que deleitaba tu ser y te animaba en los momentos bajos, entre más buscabas conocer del Señor, Él proclamaba la verdad a tu corazón. Y en el día de hoy tú puedes meditar el gran impacto que la palabra de Dios tuvo en tu vida
en el momento que tú lo recibiste a Él y cómo te ha venido formando y la esperanza que tenemos de cómo va a seguir impactando nuestras vidas y lo que seguirá pasando en nuestros corazones. Pero requiere algo de ti. Lo que requiere de ti y de mí es un oído atento. Lo que requiere de ti y de mí es un corazón hambriento. Si no, tú quedarás estancado, como muchos que se hacen llamar cristianos y que piensan ya saberlo todo. No, yo ya recibí al Señor, yo ya sé que Él murió por mí, yo ya sé que Él perdonó mis pecados y se quedan con eso. Ya no se acercan tanto al Señor, tal vez solamente en la necesidad es que se acercan a Él. Y Jesús, cuando ellos vienen, Él los recibe y Él proclama la verdad otra vez. Así de bondadoso y misericordioso es el Señor. Pero en el día de hoy hay muchos cristianos que piensan que ya lo saben todo y no se acercan a la presencia de Dios para escuchar la dulce y refrescante verdad que Él quiere compartir generosamente a través de su palabra cuando lo buscamos. Él no nos va a dar solo un poquito, Él da generosamente su verdad. Su palabra no está escondida para nadie, está ahí. Su verdad no está codificada, está fácil de encontrar, pero requiere de ti y de mí un oído atento y un corazón hambriento que busque ese verdadero alimento para nuestras vidas. En el día de hoy vemos cristianos secos por eso, porque no quieren escuchar. Cristianos secos y sin propósitos porque su corazón no está hambriento por la verdad de Dios. Ya ni siquiera quieren representar el reino de Dios aquí en la tierra, por haber dejado a un lado la fuente de vida, por haber dejado a un lado la fuente de verdad. Y empiezan a dejar de tener su comunión con Jesús y poco a poco ese corazón se va enfriando. Poco a poco ese corazón ya no representa el reino de Dios aquí en los cielos. Poco a poco ese corazón ya no es bienaventurado, sino es un corazón triste y amargado por alejarse de la verdad de Dios, por alejarse del dulce panal que el Señor quiere ofrecerte para animar tu vida, por alejarse constantemente en medio de las distracciones, las dificultades y los sufrimientos o los engaños que el mundo puede traer. Y el Señor está ahí dispuesto a dar un río refrescante de verdades, pero necesitamos estar hambrientos y dispuestos a tener un oído atento y recibir lo que el Señor nos quiere compartir. El Señor anhela rebosar nuestra copa. Él no quiere darte solo un poquito, quiere dártelo todo. Ese mensaje de verdad Él lo quiere compartir a plenitud, para que así como un momento en la época de Jesús el reino de los cielos fue presentado desde un monte por medio del sermón más majestuoso del mundo, en el día de hoy el reino de Dios se puede ver visto por muchos a través de la vida de todos aquellos que escuchan, entienden y aplican el mensaje de Dios. Tal vez, y es más, yo estoy seguro, nadie en este mundo va a poder predicar tan majestuosamente como Jesús lo hizo en ese momento. Pero en su misericordia Él usa instrumentos que pueden proclamar la verdad para que las personas que reciben este mensaje puedan llegar a ser otros instrumentos por los cuales se pueda ver el mensaje del Señor a través de acciones, que se pueda ver manifestado el reino de los cielos a través de tu vida y tu corazón, porque has escuchado, porque has entendido y porque has aplicado el mensaje de Dios. Por eso es importante y necesario, mi amada familia, que tú y yo busquemos el mensaje semana tras semana, porque nos ayuda a vivir y a representar el reino de Dios aquí en la tierra como un fiel representante que sabe que es amado y escogido por Dios. No se te puede olvidar eso. Dios te ha escogido, Dios te ha amado, Dios te ha hecho un representante fiel de su reino. Y nos está motivando a buscarle constantemente. Señor, guíame y enséñame cómo vivir como para ti en medio de este mundo. Volviendo al versículo 1, mi querida familia, quisiera que volviéramos a leerlo. Y dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados. Y en el versículo 1 hay una palabra que yo quisiera que nos enfocáramos y es vinieron, ¿sí? ¿Quiénes vinieron? Sus discípulos. Dice, subió él al monte y se sentó a enseñarles y vinieron a él sus discípulos. Y ya para ir cerrando, mi querida familia, quisiera que con esto pudiéramos encontrar una linda aplicación personal para nuestras vidas. Y es pensar en, nuestra relación con el Señor.
Y ver a este grupo de personas, buscarlo a Él, nos da una linda imagen de lo que es un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo de Jesús, el verdadero seguidor de Cristo, lo está buscando constantemente. Constantemente lo está siguiendo para todo lado. Él no espera una semana para volverlo a reescuchar, sino que constantemente el discípulo está preguntando, el discípulo está constantemente siguiéndolo. Ese es el verdadero seguidor. Eso es lo que nos hace a nosotros también discípulos, constantemente buscando al Maestro para ser instruidos. Así que si tú eres un seguidor de Jesús, vas a estar atraído a la Biblia. Si tú anhelas leer cada vez más, si tú estás pendiente de qué es lo que está ahí, qué dice, qué no dice, quiero aprender, no entiendo qué significa esto, me ayudan a entender. Es decir, si eres atraído a la Biblia, es un buen indicio de que eres un seguidor de Jesús. Es su palabra de verdad que tienes y que puedes disfrutar día tras día, no solamente un domingo por la mañana, sino a través de la semana, en tu devocional personal, en el estudio que tal vez tú estés haciendo. Tú eres atraído a la palabra de verdad, como estos discípulos vinieron a él, sus discípulos, porque él estaba sentado enseñando la verdad. Si tú eres un seguidor de Jesús, también vas a ser atraído a la iglesia, porque su palabra de verdad también es proclamada y expuesta públicamente semana tras semana. Si tú eres un seguidor de Jesús, anhelas entender su verdad para representar el reino de Dios en la tierra, para darle la gloria solamente a Él y la exaltación solamente a su nombre. Vas a tener un apetito especial por su hermosa palabra. Y uno quiere más, y uno quiere deleitarse más. Y uno le da gracias al Señor. Si tú eres un verdadero discípulo de Dios, vas a entender que ese es el camino a seguir. Que no hay nada más, que la palabra de verdad es la que va a iluminar el camino y te va a ayudar a tomar sabias decisiones en cualquier situación que tú estés enfrentando. Pero eso es lo que hace un verdadero discípulo del Señor. Señor, yo no sé qué hacer en esta situación. ¿Qué dice tu palabra de verdad? Habla a mi vida porque te necesito. Habla a mi necesidad porque te necesito. Habla a mi escasez y a mi hambruna porque te necesito, Señor. Necesito escuchar el susurro de tu voz. Necesito desesperadamente recibir el agua de vida porque me estoy secando por dentro. Necesito que tu verdad sea proclamada a mi vida. Y eso es lo que nos hace a nosotros, verdaderos seguidores de Jesús. Todo para su gloria. Señor, necesito tu palabra de verdad para que limpie mi corazón. Es la palabra de verdad, hijito de Dios, la que cuida tu corazón. Es la que te guarda para no pecar, dice Salmos. Y vas a tener un apetito por la palabra de verdad que te va a llenar de gozo en los momentos más duros que tengas que enfrentar. Aún en lo más bajo, aún en lo más difícil, necesitas estar hambriento por la palabra de verdad, porque es lo único. Si la palabra de Jesús que viene a animarte es lo único que puede poner gozo nuevamente en tu vida. Si eres seguidor de Jesús, verás la palabra de verdad como la mayor riqueza, como tu mejor deleite. Ya no va a haber nada más importante. Ya la televisión ya no va a ser importante, ya los partidos o el entretenimiento, lo que sea que las personas hagan, ya no van a ser tan importantes. No, después miro eso. Yo necesito tu palabra, Señor, en este momento. ¿Cuántas personas en el día de hoy no están buscando guía o consuelo en otros lugares? Y ahí está el río de Dios fluyendo, abundante y generosamente. Pero nadie se acerca al río a sacar de la verdad. Nadie se acerca al río a buscar esa refrescante palabra que necesita tu corazón. ¿Cuántas personas no se encuentran en el día de hoy completamente amargados, tristes y frustrados? Y hay un panal de miel deleitoso que nunca se acaba. Pero el panal no va a la persona. El verdadero seguidor reconoce su necesidad y dice: Señor, mi vida está amargada, frustrada y triste. Yo necesito de la dulzura de tu voz, de este panal de miel que es un deleite para mi corazón. Yo vengo a él. Eso es lo que hace un verdadero seguidor. Ese es el mejor deleite que tú y yo tenemos, es nuestra mayor riqueza. Y cada vez vas a estar más hambriento por conocer y entender las maravillas del Señor. Es la palabra de verdad que te va a consolar en los momentos de aflicción. Es la que te va a traer confianza y seguridad en los momentos inciertos y es la que va a empezar a iluminar tu camino para no tropezar. Pero si esa no es la realidad en tu vida, hijito de Dios,
si no buscas sentarte constantemente a los pies de Cristo para escuchar su dulce voz, si tal vez vas a la iglesia semana tras semana y aunque físicamente estés presente, tus oídos no están abiertos y tu corazón está alejado de la verdad, yo te invito a que examines tu vida y te motivo a que reflexiones en tu relación con Jesús, porque Él anhela compartir contigo generosamente hermosas palabras de guía. Él anhela compartir contigo generosamente palabras de bendición, palabras de consuelo. Él anhela compartir contigo generosamente palabras de ánimo, de corrección y de amor. Pero ¿para qué sería provechoso predicar o proclamar la verdad del Señor, las más maravillosas verdades, a un lugar que está vacío? Y a eso no me estoy refiriendo a un salón. Me refiero a un corazón que no quiere recibir esa palabra, a una cabeza que se niega a entender, a unos oídos que se distraen. ¿De qué sirve proclamar tan maravillosas verdades generosamente si se están enviando a un vacío? Como tirar las perlas a los cerdos y será pisoteada. Y tú y yo necesitamos valorar esas perlas que se nos están dando, las perlas para nuestras vidas que realmente infunden un estilo de vida bienaventurado, es decir, completamente satisfecho en donde esté y como esté, porque la palabra de Dios es lo único que me guía y me motiva a acercarme a Cristo Jesús, mi Salvador, a mantenerme pegadito a sus pies. Así me toque tirado, para poder alcanzar a escuchar un poquito, Señor, de tu palabra. Yo quiero estar ahí. Yo necesito estar ahí, porque hay un hambre, una necesidad y una sequía en nuestro corazón que solamente Él puede saciar. Es necesario, hijito de Dios, si tú quieres ser un verdadero seguidor de Cristo, ir a su presencia para que sus palabras impacten tu corazón. No hay otro lugar. Hay necesidad de la palabra de Dios y la única manera es llegar a la presencia de Cristo. Él es el mejor predicador del mundo y lo será por toda la eternidad. Y poder meditar en estos primeros pasajes del capítulo 5 nos ayudan a entender cómo es nuestro amado Salvador, cuán compasivo es Él con nosotros, cuán generoso Él es con nosotros de compartir todo esto que no nos merecemos. No había necesidad de decirnos que sí se puede vivir con gozo y se puede vivir con alegría aquí en la tierra. Tan imperfectos y malos somos que qué necesidad Él tenía de enviarnos a ser representantes del reino aquí en la tierra. Y aún así en su misericordia Él lo hace y no nos manda como a la deriva y mire a ver cómo hacen, sino que en su amor y en su gracia nos empieza a formar, no solamente para ejercer esa tarea, sino para que también sea una bendición personal para nosotros. Qué hermosa realidad es esa, que el Señor es tan compasivo con nosotros, tan cuidadoso con nosotros, tan tierno con nosotros, que nos guía de una manera tan pero tan especial. Y nuestra oración en el día de hoy, mi amada familia, es que así como la boca de Jesús se abrió en ese momento para proclamar gran verdad, y así como cada semana la boca de este servidor se abra para compartir la verdad, nuestra oración es que el Espíritu Santo de Dios abra tus oídos y abra tu corazón para ser lleno de toda bendición, para estar plenamente satisfecho cuando la palabra de Dios es proclamada, que haga efecto en tu vida, que hable a tu necesidad y que transforme tu corazón. Y así como nuestros oídos y nuestro corazón se abren a recibir esa verdad, que en algún momento también tu boca pueda abrirse para alabar y proclamar la grandeza de Dios en todo lugar y en todo momento y con todas tus fuerzas. Es como lo vamos a hacer por toda la eternidad. ¿Por qué no empezar a hacerlo aquí? ¿Por qué no empezar a ser esos representantes del cielo aquí en la tierra que proclaman y alaban al Señor con libertad? ¿Por qué no ser esos representantes del cielo aquí en la tierra que proclaman la verdad de Dios al necesitado? Qué linda labor nos ha dado el Señor, amada familia. Hoy más que nunca, los cristianos los cristianos vivimos en un desierto y en una sequía. Y nuestra gran necesidad es saciarnos de la palabra de Dios, el río de verdad que realmente sustenta nuestras vidas. Tú y yo estamos ya cansados de la amargura y de la acidez que el mundo nos da. Y está ahí el panal de miel listo para deleitarnos en todo momento. Así que vamos a orar, vamos a entregar este tiempito al Señor.
Que sea Él ayudándonos a disfrutar cada vez más estas palabras que Él nos regala semana tras semana y a través de nuestros momentos en que el Espíritu Santo nos pone esa convicción de buscarle a través de estas hermosas páginas de este libro de amor que Él nos ha dejado. Señor, hoy te quiero dar gracias, papá, por este tiempito que nos regalas, Dios Todopoderoso, para poder meditar en tus verdades. Señor, yo te quiero exaltar en esta mañana. Quiero glorificar tu santo nombre, Rey Celestial, ahí donde tú estás. Dale las gracias al Señor por haberte traído a este lugar, por darte la oportunidad de conectarte ahí donde tú estés, de poder escuchar esta palabra de verdad que nos recuerda cuán hermoso, cuán tierno, cuán compasivo es nuestro Señor Jesús con nosotros. Yo te doy gracias, amado Jesús, por darnos una clara imagen, Señor, de nuestra necesidad. Y hoy, Padre Santo, queremos pedirte perdón si tal vez hemos desviado nuestra búsqueda a ti, Señor, y aunque decimos que te buscamos a ti, realmente estamos buscando es una sanidad, estamos buscando es un milagro. Y dejamos a un lado la búsqueda de tu palabra, que es lo más necesario para nuestras vidas, Señor. Hoy venimos, Señor, solamente a ti. No hay otro lugar y no hay otra persona a la cual podremos ir, sino solamente a ti. Pues solamente tú tienes palabra de vida, Señor. Tú tienes palabra de amor. Tú tienes palabra de sabiduría. Tu palabra, Señor, es como un panal de miel que endulza mi vida. Y por eso hoy te glorifico y te exalto, Señor. Gracias por dármelo generosamente, Señor. Gracias por motivarme constantemente a disfrutar y deleitar, Señor, de los ríos de vida que fluyen de tu palabra, Señor. Yo te exalto, Señor, en esta mañana. Y te doy gracias por esos tus hijitos, Dios Todopoderoso, para que seas tú, Señor, obrando en sus vidas, que seas tú, Señor, guiándoles cada vez más a ser esos seguidores tuyos, Dios Todopoderoso, que están constantemente moviéndose y buscándote, Dios Todopoderoso, que están constantemente yendo, corriendo desesperadamente a buscar de tu generosidad, Señor, de la verdad que tienes para ofrecernos, Rey Celestial. Por eso en esta mañana te adoramos. Por eso en esta mañana te exaltamos, papá. Por eso en esta mañana te damos gracias, Cristo Jesús. No hay otro lugar donde quisiéramos ir. Ahí donde tú estás, dile, amado Jesús, aquí estoy, a tus pies, volviendo a tu enseñanza, Señor, volviendo a tu palabra, volviendo a tus caminos. Pues no hay otro lugar, Señor, al cual yo pueda ir, donde realmente me sienta satisfecho. Que pueda satisfacer nuestro corazón. No hay otro lugar donde realmente pueda encontrar la llenura y la plenitud de tu gracia. Es solamente en tu presencia. Porque el mundo no me llena, Señor. Solamente tú lo haces. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? Que esta sea tu oración, hijito de Dios, en esta mañana. Dile, ¿quién más tendrá compasión de mí sino tú, Señor? ¿Quién más va a entender mi corazón sino tú? ¿Quién más tendrá en mi compasión? ¿Quién más va a cambiar mi rumbo, Señor? ¿Y quién más me va a guiar a vivir como para ti aquí en la tierra, sino solamente tú, Señor? Dile, Señor, no quiero ir a ningún otro lado. Hoy vengo corriendo a tus pies. Dile, hoy vengo desesperado, Señor, a tu presencia. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Dile, solamente tú tienes palabras de amor. Solamente tú me muestras el camino al Padre. Solamente tú me muestras la palabra de verdad. Ese eres tú, Señor. Dile, ¿a dónde más podría ir, amado Señor? ¿A dónde más si no hay, Señor? Solamente en tu presencia. ¿A dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? Eres tú, Señor, quien llena mis más profundas necesidades. En donde tú estás, dale las gracias al Señor. Y si tú recuerdas cuáles son esas necesidades que has tenido y Él las ha saciado a través de un versículo, de un pasaje, de una palabra,
de una promesa. Dile, Señor, gracias porque tu palabra realmente es viva y eficaz. Gracias porque realmente tu palabra, Señor, cumple su voluntad en mi vida, Señor. Y por eso te adoro y te exalto en esta mañana, Rey Celestial. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cántale y dile, ¿a qué otro lugar puede existir, Señor? Si solamente es a tus pies que puedo deleitarme. Lugar puede existir. ¿Qué más, Señor, si solamente tú tienes palabras de amor? Solo tú tienes palabras de ¿Qué más si amor. solamente tú eres el camino al Padre? Al Padre y verdad eres tú, Cristo, ¿a dónde más podría ir? El Espíritu de Jesús está aquí en esta noche. Levanta tus brazos ante su presencia. Te adoramos en esta mañana, Rindiéndote amado a Él. Padre. Te adoramos en esta mañana, amado Jesús, bajo la guía de tu Santo Espíritu. Te exaltamos, Señor, y te glorificamos, Rey Celestial. Solamente a ti, papá. Solamente a ti, amado Jesús. Solamente a ti, Santo Espíritu. Gracias te damos. ¿Qué otro lugar puede existir? Gracias, Espíritu Santo de Dios, por llevarnos a la palabra del Señor. Gracias te damos por ayudarnos a entenderla. Gracias te damos por encontrar en ella las mejores riquezas. Verdad eres tú, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Gracias, Señor, por ver Tus nuestra palabras son necesidad. vida y son verdad. Gracias por ver nuestra hambruna y nuestra Tus palabras son hambre eternas. espiritual, Señor. Y te adoramos, Señor. Llena nuestras vidas, amado Dios, constantemente, Señor, pues te necesitamos. Levanta tus brazos, abre tu corazón. Gracias te damos, Él amado habla Dios, tu por vida este ahora. momento, por este tiempo que nos permite, Señor, agradecerte y glorificarte, meditar en tus verdades. Y donde tú estás, yo te invito a que puedas presentar tus necesidades ante el Señor y decirle, amado Padre, esto es lo que me preocupa. Estas son mis necesidades, Señor. Estos son mis problemas. Ahí donde tú estás, que tengas la libertad de abrir tu boca y decirle al Señor, pues Él tiene su oído atento para escucharte. Y pídele con todo tu corazón que anhelas encontrar esas respuestas a través de su palabra, pues su voz se sigue escuchando en el día de hoy. Señor, escucha las peticiones de estos tus hijitos y te pedimos de una manera especial, Señor, que seas tú respondiendo a cada una de sus necesidades, que tu gloria, Señor, sea manifestada en medio de cada situación, Dios Todopoderoso, y podamos seguir proclamando cuán grande, cuán maravilloso, cuán perfecto eres tú, Señor, en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por este mes que empieza, Dios Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que podamos seguir ejerciendo esa hermosa labor y privilegio que nos has dado de ser, Señor, representantes de tu reino aquí en la tierra. Ayúdanos de una manera especial, Señor, a alcanzar al necesitado, a poder proclamar tu verdad, Señor, con confianza, con seguridad y con amor, Dios Todopoderoso. Que podamos apasionarnos cada vez más por compartir de tu gloria a todos aquellos que aún no te conocen, Rey Celestial. Bendice, Señor, la vida de cada uno de tus hijitos. Dales autoridad, poder, Señor, por tu palabra, amor por tu palabra, Señor. Que seas tú, amado Padre, poniendo en cada uno de nosotros el dolor por los perdidos y podamos llegar a compartir, así como Cristo, Señor, vio la necesidad de estos seguidores, que los veía con compasión, que así también nosotros podamos ver a las personas que están perdidas con compasión y hablar a sus mayores necesidades, que es acercarse a ti, al agua de vida, al pan de verdad. Gracias te damos a ti, Señor. Te glorificamos y te exaltamos, Señor. Te pedimos que seas tú también bendiciendo a cada personita, Señor. Gracias te damos por tu sustento y por tu provisión, Rey Celestial.
queremos pedirte de una manera especial que nos sigas ayudando a ser sabios administradores de cada bendición que recibimos de tu parte, Dios Todopoderoso. Bendice, Señor, cada ingreso en la vida de cada persona y también, Señor, los ingresos que llegan al ministerio para que podamos seguir, Dios Todopoderoso, seguir disfrutando de tu mano de provisión y podamos seguir extendiendo tu reino, Señor, aquí en la tierra. Te alabamos, glorificamos tu santo nombre, Señor, y te damos gracias por el corazón de cada personita, Señor, y con corazón alegre, Señor, entrega, Señor, su ofrenda en estos momentos solamente para ti, Señor. Te alabamos y te glorificamos y oramos también por todos aquellos que nos escuchan de diferentes lugares para que tu presencia, Señor, sea inundando sus hogares y sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Saludito, ¿quién está ahí conectado?